Ok, bueno, el día de hoy voy a presentarles sobre algunas aplicaciones realizadas en Python para lo que es la ingeniería estructural o en estructuras, ¿no? En primer lugar, quisiera agradecer al grupo GAES, al grupo de análisis y diseño estructural. Eh, bueno, quien les habla es el ingeniero Julián. Eh, Soy asistente de investigación en el CISMIT, el Centro de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres, ¿no? Particularmente estoy más enfocado en la parte de monitoreo de estructuras y, y todo lo que está relacionado con ello, ¿no? Ese equipo está liderado por el doctor Miguel Díaz y somos un grupo de 8 personas más o menos, ¿no? Ahí también está el ingeniero Jairo, varios tesistas que están haciendo ahí investigación, como Joseph Jaramillo, Ricardo Quispe, Anthony Camarena, y justo parte de todo ese equipo que hemos realizado diversos códigos, ¿no? Entonces voy a presentarle algunos códigos que hemos hecho, ¿no? Muy bien, entonces brevemente voy a explicarles sobre la estructura del taller, que básicamente son 6 clases de 1 hora y media, como le había mencionado. Eh, la primera clase, o sea, la clase del día de hoy, voy a mostrarles después de esta presentación unos comandos básicos de Python, ¿no? Entonces, para los que quieren seguir a la par con lo que voy a estar realizando los códigos, y les recomendaría que se vayan descargando, bueno, si es que no lo tienen, esa versión de Python, ¿no? Python 3.7. Lo pueden descargar de esa página para Windows, ¿no? Bien, entonces de esa página pueden descargarse el Python 3.7. Actualmente hay 3.8, pero sucede que algunas librerías tienen que adecuarse a las nuevas versiones y por eso se recomienda mejor una versión antes que la última, ¿no? La última me parece que es 3.8. Y también durante todo este taller se va a estar utilizando Python 3.7. Eh, entonces, lo que ahorita pueden aprovechar para descargárselo y ir instalándose mientras voy desarrollando esta breve exposición, ¿no? Ok, ok. Muy bien. Entonces, continuaré con lo que es en la clase número 2, la siguiente semana, sobre procesamiento de señales, ¿no? Si bien es cierto, uno puede descargar señales por ejemplo, de Redasis, que es una plataforma que el CISMIT está brindando, puede descargar señales, pero uno tiene que tratar esas señales, ¿no? Entonces, ¿cómo tratar de esas señales? Se hacen dos tipos de correcciones. La primera corrección es la corrección por línea base, la corrección de línea base, y la segunda es eliminación de frecuencias no deseables, no deseadas. Eso lo voy a mostrar más adelante en esta presentación también. En la tercera clase vamos a hablar de algo muy importante, que es la estimación de valores y vectores propios, eh, los métodos para realizarlo brevemente, porque la idea de esto es, o sea, mostrarles la bibliografía, y, pero también no quedarnos tanto en la teoría, sino también en aplicarlo mediante el lenguaje Python. Entonces, esa es la idea. Entonces vamos a ver brevemente algo de teoría y lo aplicamos para lo que es estructura, ¿no? El problema de valores y vectores propios eh, es como el que se muestra a continuación, donde se tiene una matriz A por su vector propio, debe ser igual al valor propio por una matriz B y por el vector propio, el mismo vector propio, ¿no? Y se debe cumplir esa condición, ¿no? Entonces, pero para estructuras nosotros tenemos algo similar, la rigidez y la masa, ¿no? La matriz de masas. Ya cuando hablamos de una estructura de varios niveles, varios grados de libertad, hablamos de matrices, ¿no? Entonces, es ahí donde tenemos que enfocarnos nosotros, ¿no? Y los vectores
propios son las formas modales. Esos son los vectores propios. Y los valores propios vienen a ser la frecuencia de la estructura para cada modo al cuadrado, ¿no? Entonces, ese vendría a ser el problema que tenemos que resolver. Es similar a lo que está planteado aquí, que se le denomina el problema generalizado del valor propio, ¿no? Entonces, solucionando ese problema, pues podemos ver cómo es que serían los modos de la estructura, ¿no? Y eso para nosotros es muy importante como ingenieros estructurales, de tal manera que sepamos cómo estaría respondiendo una estructura, ¿no? Según una superposición modal. Eso va a ser toda la clase número 3. En la cuarta clase voy a mencionar, disculpen, en la segunda clase va a ser procesamiento de señales y estimación de valores y vectores propios. En la tercera clase voy a hablar más sobre la respuesta estructural ante un registro sísmico, aplicando un método para resolver justamente la ecuación diferencial y hallar ante un sismo sísmico, ante un registro sísmico, disculpen, la respuesta de un grado de libertad. Y luego voy a plantearlo para hacerlo para varios grados de libertad y el caso de un edificio aislado. Entonces, todo eso va a involucrar la tercera clase. Ya en la cuarta clase vamos a hacer un poco de lo que es análisis modal operacional. En primer lugar vamos a mencionar conceptos básicos y la estimación de modos de forma aplicativa de un espécimen. Bueno, que se ensayó en el SISMIT. Y luego de manera real el análisis modal que habíamos hecho para el paraboloide. Bien, en la quinta clase hablaremos un poco sobre el uso de la librería PIL para imágenes de Python y algunas aplicaciones, ¿no?, que se puede realizar, como por ejemplo para la detección de grietas cuando se ensayan muros, ¿no? En el CIMIT se suelen ensayar muros y se debe de cada cierta distorsión que se realice, se debe de delimitar las grietas, ¿no? Entonces, cómo detectar esas grietas con una librería llamada PIL también se va a enseñar un poco, ¿no? Finalmente, el uso de la librería OpenCV para detección de objetos a través de nuestras cámaras. Esta librería está destinada más para cámaras, ¿no?, y videos. Entonces, a través de un tratamiento de imágenes se puede determinar o detectar objetos, o detectar también lo que es movimiento. Y luego voy a mostrar un método que utiliza OpenCV que se llama el Phase-Based Video Motion Processing, que amplifica el movimiento de un objeto que está vibrando, ¿no? Sucede que a veces nosotros a simple vista no podemos detectar que hay objetos que están vibrando, pero a través de este procesamiento se puede apreciar porque amplifica el movimiento o la forma de vibrar de un objeto, ¿no? Muy bien, entonces vamos a empezar con lo primero, que es sobre los comandos básicos de Python. Muy bien. Ok, entonces empezamos con los comandos básicos de Python. En primer lugar vamos a hablar sobre las librerías, cómo es que funciona, cómo se importan librerías en Python. También cómo se instalan librerías en Python. Por defecto, el lenguaje Python viene con librerías instaladas, pero son las librerías, digamos, esenciales, ¿no?, las básicas. Eh, Luego vamos a hablar sobre el tipo de variables. Sucede que en Python, eh, tenemos tres tipos de variables. Y las enteras, float y flotantes y las que son tipo cadena. Solamente tres tipos de variables, ¿no? Sin embargo, en C, por ejemplo, tenemos para lo que es
el tipo float tenemos el float y el double, ¿no? Que es básicamente un float, pero con el doble de tamaño para almacenar un número más grande, ¿no? O con mayor decimal. Pero en Python se le asigna float a eso mismo, ¿no? Se le domina eso. Entonces ahí podemos ver que es más simple lo que es el lenguaje Python. Pero de la misma manera, al definir un entero para todo este tipo de variables, eh, a veces no se es eficiente, ¿no? Porque a veces es, por ejemplo, un entero para, para C podría pesar 4, ¿no? 4, esto está en bytes, 4 bytes. Pero si es que uno asigna una variable más grande, que es long, un entero más grande, ya es 8, ¿no? Entonces, como que en C tiene uno la libertad de asignar el tamaño o el peso de cada variable. En cambio, en Python solamente cuento con 3, ¿no? Pero es más simple, ¿no? A veces tenemos que hacer procesos simples, ¿no? Que no demanden bastante cómputo y uno siempre quiere optar por lo que es más simple, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, Python es simple y también su lenguaje es mucho más simple. Pero no es tan óptimo, ¿no? Hay lenguajes de programación que son más óptimos que Python. Tengo que serle sincero que sí hay, ¿no? Hay, por ejemplo, el Fortran. El Fortran es de alta eficiencia y es más robusto que Python, ¿no? Por lo que uno define ahí más rigurosamente y la forma en que compila también Fortran, ¿no? Luego voy a hablarles un poco sobre los atajos bueno, de teclado, que hacen que cuando uno programa en Python, pues se le sea mucho más rápido, ¿no? Atajos, por ejemplo, para cancelar un código que se está demorando bastante, atajos para comentar rápidamente y descomentar, y así diversos atajos para que ustedes puedan manejar Python de la manera más rápida posible, ¿no? Luego estaré mencionándoles, así como en C en el lenguaje en C hay bucles, también aquí en Python hay bucles y condiciones. La diferencia es que es mucho más simple. Al momento de programar en Python es mucho más simple. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esas llaves que había en C no son necesarios aquí en Python, ¿no? Python ya entiende según los espacios que uno le da eh, hasta dónde llega el bucle, ¿no? Entonces es mucho más simple Python en ese sentido. Cómo definir funciones y luego voy a hablarles un poco sobre codificación y decodificación de algunos textos. Eh, Muy bien. Ok. Ahora bien, vamos a hablar un poco sobre el procesamiento de señales. Este programa que se muestra aquí, bueno, esta ventana, es un programa realizado con Joseph Jaramillo en el SIGMIT. Lo que realiza es básicamente los filtros que les había comentado y realizan un reporte, ¿no? Aún estamos implementando todavía más funciones para poder lanzarlo como un programa de sí mismo. Bueno, este programa, como ustedes ven, bueno, lee un registro de una señal y uno ve pues que la señal necesita corrección por línea base, ¿no? Esto que está en diagonal debe ser horizontal. Entonces, ¿cómo es que uno trata? Eso comprende este programa, ¿no? Y eso es parte de la clase número 2. Bueno, aquí ya está corregido. Y por aquí también es el filtro que se hace o corrección por las frecuencias no deseadas, ¿no? Entonces, a la señal como que se eliminan esas frecuencias no deseadas, ¿no? Muy bien. Eso va a ser parte de la clase número 3, de la clase número 2, ajá. Y la importancia es pues que a veces hay ruido presente en el ambiente y hace que nuestra señal pues esté un poco de esta manera. Voy a explicarlo en Pine, creo que va a ser mejor. Sucede que nosotros tenemos, bueno, aquí estaría el tiempo
y en este eje estaría lo que es la aceleración. Y pues nosotros tenemos una señal que podría ser así, una aceleración. Pero a veces hay presencia de, bueno, disculpen que dibuje de esta manera, pero estoy con el mouse. Sucede que el sensor es tan sensible que registra de esta manera, ¿no? Entonces como que registra un poco de ruido, ¿no? De esta manera, ¿no? Entonces, para eliminar ese ruido y pasar a una señal de esta manera, más limpia, justo es que se hace ese proceso, esa eliminación de frecuencias no deseadas, ¿no? Ya sea por ruido o otros aspectos, ¿no? Entonces, eso también realiza este programa que aún está en desarrollo y finalmente realiza un reporte, ¿no? Muy bien. Ahora voy a explicarles un poco sobre, bueno, la importancia de la estimación de valores y vectores propios. Eh, Acá me hacen unas preguntas, a ver. Ah, ya. Con Python se puede realizar procesamientos, por ejemplo, justo lo que iba a mencionar ahorita, ¿no? Es estimar a partir de datos de una estructura sus formas modales. Básicamente lo que hace el SAP, claro que el SAP 2000 es un programa estructural mucho más elaborado, ¿no? Entonces con Python también se puede estimar las formas modales de la estructura, ¿no? Su forma natural de vibración. Se puede hacer diversas aplicaciones. Y justo es lo que voy a presentarle, les estoy presentando en esta oportunidad, ¿no? Ya, muy bien. Ajá. Python es un lenguaje de programación. Aquí me pregunta, claro, esa era la única pregunta que había hasta ahora, ¿no? Ok. Y es como un lenguaje de programación como el lenguaje C, que es bien conocido. También es como el lenguaje, bueno, MATLAB, que también es conocido. MATLAB y Python tienen bastantes similitudes, diría yo, ajá, en lo que es sintaxis. Son bien similares los dos. Muy bien, por ejemplo, aquí les quería mostrar, ¿no? En esta parte derecha se muestra las formas modales de un edificio multiplicados por su factor de participación de cada modo, ¿no? Este edificio es de 40 pisos, es un edificio, bueno, con una misma rigidez a lo largo de todos los pisos, y se puede observar esta forma modal, ¿no? Del edificio, que sería su forma natural de vibrar. La segunda forma modal sería esta de aquí, ¿no? Como pueden apreciar. Entonces Python también sirve para hacer imágenes, ¿no? Y para hacer videos también. Tiene un sinnúmero de aplicaciones, ¿no? Y es bien simple utilizarlo, ¿no? Los demás modos también se pueden ver aquí, ¿no? Aquí se muestran, me parece, los 20 primeros modos de esta edificación que tiene 40 niveles. Ajá. Muy bien. Y bueno, esta parte que menciona en la parte izquierda es parte del libro del doctor Piqué, Javier Piqué del Pozo, me parece, donde muestra, ¿no?, que una estructura ante un sismo, el comportamiento de esa estructura, cómo responde, se puede expresar de esta siguiente manera, ¿no? U vendría a ser el desplazamiento de cada piso a lo largo de todo, bueno, el tiempo en que se está analizando. Eh, y esta sería la sumatoria, ¿no? Sumatoria de un factor dinámico y un factor estático, ¿no? Ese factor estático solamente depende de la estructura, al igual que este X que vendría a ser la forma modal. Entonces lo que quiere decir esto es que se puede hacer, la respuesta de la estructura va a ser una sumatoria de una combinación modal, ¿no? Eso quiere indicar esta fórmula, ¿no? Entonces, si podemos aplicar esto y desarrollarlo con Python y mostrarlo de esa manera, podemos
hacer análisis estructural, ¿no? Bien, eso es lo que básicamente quiere representar esta imagen, esta fórmula de acá, que es una combinación modal, ¿no? de sus modos, ¿no? Si tiene, por ejemplo, 20 modos, desde el modo 1 hasta el modo 20, ¿no? Se combina, se hacen 20 combinaciones. Ujú. Y la gráfica aquí a la derecha, pues, es este factor, ¿no? La respuesta, este factor estático por su forma modal correspondiente, ¿no? Por ejemplo, para i igual a 1, este valor de aquí vendría a ser la línea de color azul, ¿no? Para el modo igual a 2 vendría a ser de color anaranjado. Entonces ahí se puede ver la respuesta de varios modos, ¿no? Sin embargo, se debe de hallar todavía este coeficiente estático, factor dinámico, disculpen, este factor dinámico, a través de una ecuación diferencial. Entonces, también vamos a resolver esta ecuación diferencial para, para determinar ese factor dinámico, ¿no? Muy bien. Ujú. Ok. Esto es lo que le había mencionado, la respuesta estructural de un grado de libertad. Por ejemplo, aquí podemos ver una masa, ¿no? Es el problema más simple que podemos ver, solamente un grado de libertad. Una masa que representa una edificación con rigidez K y un amortiguamiento C, ¿no? Y, y bueno, aquí tenemos las fuerzas que nacen para la masa. Es una fuerza, está por K por Y, donde Y es el desplazamiento relativo y ese coeficiente C de amortiguamiento por la velocidad, ¿no? Que es Y'. Y todo eso va a ser igual a la masa por aceleración, ¿no? Debe ser igual. Pero la aceleración pues está dado por un componente que es U de G más Y, ¿no? Entonces la aceleración total vendría a ser desde este punto hasta donde se encuentra la masa, ¿no? Desde este punto hasta donde se encuentra la masa, ¿no? Que comprende U de G y también Y, ¿no? Y2'. Entonces, al hacer la suma de todo esto de aquí, que esas fuerzas deben ser igual a cero, tenemos esta ecuación. Y bueno, al despejar U2', que realmente es el sismo más la aceleración relativa, obtenemos esta ecuación. Y esta es la ecuación que conocemos en dinámica estructural, ¿no? Para un grado de libertad, ¿no? Y esto se complica un poco cuando hablamos de matrices, ¿no? Y eso también lo voy a dejar planteado para la clase número 3, ¿no? Cómo sería para varios grados de libertad y el caso de un edificio aislado, ¿no? Muy bien. Este es para un grado de libertad. La línea de color rojo es la respuesta de la aceleración. Eh, Disculpen, es el sismo. La línea de color rojo es el sismo. Y lo que está en color azul es, bueno, la respuesta de la masa, ¿no? Como se pueden dar cuenta, la máxima aceleración pues, es de 100, 110, 115 centímetros por segundo al cuadrado, ¿no? Del sismo, ¿no? Pero ya al hallar la respuesta de esta masa, se llega pues hasta 150 y 170, tal vez 180, 185 centímetros por segundo, ¿no? Al cuadrado, o lo que llamamos Gauss. Entonces vemos cómo es que se amplifica la aceleración, ¿no? La respuesta, ¿no? Muy bien, esa es una gráfica nada más, esto voy a hablar mucho más en la tercera clase. Y aquí tenemos para varios grados de libertad. Quisiera que observen, en la parte izquierda es un modelo en SAP, es un modelo en SAP, acá me confundí, es un modelo en SAP 2000. Es un modelo simplificado, ¿no? Eh, Ese modelo, bueno, ese trabajo lo desarrollé en conjunto con Jorge Lulimachi. También estuvo trabajando en el CIMI. Y bueno, él
con él he hecho bastantes, intercambiamos información y pude realizar códigos en Python. Entonces en la derecha tengo lo que he arrojado de mi lenguaje de programación en Python, ¿no? Lo que he codificado en Python, este es su resultado, ¿no? En la parte derecha. Entonces vamos a ver cómo es la respuesta. Eh, Analizando netamente en SAP y analizando netamente en Python, ¿no? Haciendo todo el análisis. Ahí pueden ver el sismo dura 65 segundos en el cual se está analizando. Lleva por el minuto 10 y se ve el desplazamiento, ¿no? De las dos estructuras, en Python y en SAP. Y bueno, los desplazamientos son similares, ¿no? Como pueden apreciar. Es un edificio aislado que cabe resaltar. Deben asumir que hay una base fija aquí y que es por eso que el primer piso tiene posibilidad de desplazarse, ¿no? Porque está aislado, ¿no? Como se puede observar aquí en el modelo en SAP, ¿no? Esto aquí indica que está aislado, entonces tiene libertad para desplazarse el primer piso, ¿no? O la primera base, ¿no? Bueno, y ahí se ve exactamente cómo reacciona la estructura. Muy bien, bueno, ya acabó el video, ¿eh? Entonces, es una aplicación de Python. Bueno, eh, cuando uno realiza análisis de un edificio aislado, tiene que tomar en cuenta el comportamiento no lineal de la base, ¿no? Entonces, lo que indica esta gráfica es el comportamiento histerético del aislador ante ese sismo, ¿no? Entonces, se puede observar cómo es que vendría el comportamiento donde ya en esta etapa ya entró al rango no lineal. Ya está funcionando lo que es el aislador. Y así, ¿no? Así como se representa el comportamiento no lineal del aislador, también se puede representar el comportamiento no lineal de cada uno de los pisos, ¿no? Eh, y hallar la respuesta verdadera de la estructura, ¿no? Bueno, eso es considerando solamente el comportamiento no lineal de la base, y los demás pisos se están considerando que se comporta de manera lineal, o sea que no ha habido cambios en sensoricidad, que siguen el estado lineal y no hay daños en la estructura, en la superestructura. Lo que sí estamos tomando en cuenta que está entrando al rango no lineal es eh, el aislador. Bueno, y es por eso que la estructura que le mostré anteriormente pues, no sufre bastante distorsión, ¿no? O sea, en la imagen, en el video parece, pero está amplificado por 50. Entonces, lo máximo que se mueve es 2 centímetros y eso es relativamente poco, ¿no? Para toda la estructura que se mueve a 2 centímetros. Bien, ahora esta ya es parte de la clase 4 que vamos a tener. Eh, Aquí pues quiero mostrarles un video. Hemos realizado en el CIMIT un ensayo de este espécimen. Y son pues, se colocaron 4 sensores, ¿no? 4 sensores japoneses que son de muy buena calidad y, y bueno, también son bien sensibles. Y también se colocaron sensores realizados por nosotros. Hemos comprado unos sensores tipo MEMS para medir la aceleración. Con la ayuda de Arduino, hemos recopilado esa información del sensor y solamente hemos colocado en la base, en el segundo piso y en el último piso de este espécimen, ¿no? Para poder comparar, ¿no? ¿Qué sucede si es que nosotros utilizamos sensores más económicos, ¿no? ¿Cómo harían la respuesta, ¿no? Entonces, quiero que vean el movimiento. No sé si pueden apreciar, pero realmente esta edificación se está moviendo. Pero es solamente un movimiento bien pequeño. Me parece 10 gals, 10 centímetros por segundo al cuadrado de aceleración máxima, ¿no? O sea, metimos un registro y la máxima aceleración es de 10 gals, ¿no?
Bueno, aquí me hacen una pregunta. Los registros sísmicos que nos dan el Redasis ya están corregidos por línea base. Hay una parte, justamente en el reporte que se hace en Redasis, donde están los registros para poder descargarlo. Y dicen que los registros falta hacer limpieza, ¿no? Entonces siempre es bueno hacer la limpieza adecuada porque va a depender del registro, ¿no? Hay unos registros que necesariamente deben hacerse corrección por línea base, pero de repente hacer una corrección por línea base lineal no está bien. Entonces, de repente hacer una corrección de manera eh, cúbica sería mejor. Eso voy a explicaros un poco más en la clase número 2. Entonces, va a depender de cómo quiere ser uno meticuloso para poder tratar su registro, ¿no? Entonces, es por eso que también ahí se pone, ¿no? Los registros, hay un mensaje ahí en redes así que están sin filtrar o falta hacer filtros, ¿no? Para que uno ya le haga filtros como uno quiere, ¿no? Porque como le digo, o sea, depende cómo uno quiere realizar el filtro, ¿no? Es criterio también. Eh, Muy bien. Entonces, siguiendo con la exposición, aquí justo se colocó un sismo leve. Es, por ejemplo, uno de los que tenemos cada mes. Tenemos un sismo más o menos de 10 grados máximo, ¿no? Entonces, ese sismo se colocó aquí y pudimos ver cómo se movió la estructura, ¿no? O sea, no se puede apreciar casi nada, ¿no? Muy bien. Pero a pesar de que es un movimiento bien pequeño, eh, se puede realizar, eh, se puede estimar los modos. Se preguntarán de repente qué es este tipo de gráficas, ¿no? Por ahora, esto lo voy a explicar en la clase número 4, pero por ahora lo que quiero que se entienda es que cada pico indica una frecuencia, ¿no? El eje horizontal son las frecuencias y, por ejemplo, para este pico, pues tendríamos una frecuencia de 3.8, 3.9, ¿no? de este, de este espécimen. Y el segundo modo, lo más probable es que sea de 12 Hz, aunque podría haber aquí otro modo. En esta parte podría haber otro modo por este pico que hay, ¿no? Y para estimar muy bien eso se realiza el análisis modal operacional, pero ya un poco más sofisticado, ¿no? Justo es lo que aún estamos tratando de determinar, realizarlo bien para poder incorporarlo al programa que estamos haciendo. Y es eso, ¿no? Identificar muy bien, a pesar que no se vean los picos, identificar los modos que no se muestran bien, ¿no? Por aquí podría haber otro modo, tercer modo, y así, ¿no? Cuarto y quinto modo, ¿no? Entonces aquí claramente se ven cuatro modos claramente. Y este es de la data de los sensores japoneses, ¿no? Que son sofisticados, ¿no? Un poco más sofisticados, ¿no? Y en la parte de aquí, en la siguiente imagen, podemos ver de lo que es los sensores que habíamos realizado, ¿no? Con Arduino y unos MEMS que habíamos comprado. Entonces podemos ver que la estimación. Entonces vemos que está por ahí, ¿no? Fíjense en el punto de color rojo. Los picos están por ahí, ¿no? Entonces, si bien es cierto, aquí no se puede ver muy bien los datos, como aquí que sí se ve de una mejor manera, se identifica el periodo, ¿no? de la estructura o la frecuencia fundamental de la estructura, ¿no? Y este análisis modal operacional también nos permite eh, estimar el modo de la estructura, ¿no? Y eso lo voy a mostrar a continuación. A ver. Uy, disculpen. ¿Todos me pueden escuchar bien? A partir del segundo gráfico, vuelvo a explicar. Entonces, a partir del segundo gráfico vuelvo a explicar, ¿les parece? Sí, ya, listo. Bueno, a ver.
Ya, entonces este gráfico, como podemos observar, se muestra, aquí hay un pico, ¿no? Entonces, en este pico indica que, que la frecuencia fundamental es de 3.94 Hz. Entonces, estamos hablando de 0.25 segundos su periodo de esta estructura, ¿no? A pesar que el movimiento fue bien pequeño, ha detectado, ¿no? Y lo detecta muy bien, miren. Aquí se puede observar muy bien el pico, ¿no? Y aquí hay otro pico para los otros modos de orden superior. Eh, y así, ya. Entonces, el segundo gráfico ahora lo que quiere eh, mostrar es lo mismo, pero obtenido con los sensores, los tres sensores nada más, que se realizaron ahí en el sismismo. Y, y bueno, muestra resultados similares. Claro que no es tan, no se ve tan bien los modos como aquí, ¿no? Pero se puede mostrar que son los mismos picos, ¿no? Entonces, ahí estamos desarrollando todavía sensores para poder monitorear edificaciones, ¿no? Eh, y pues las gráficas son bien similares, ¿no? Y lo importante aquí es que no solamente detecta frecuencias, ¿no? Sino que también este análisis modal operacional nos permite detectar los modos de la estructura, ¿no? Eso es lo que nos permite identificar, ¿no? Muy bien. Ya. Sucede que, por ejemplo, aquí hay 6 gráficas. Me preguntan por el número de gráficas, ¿no? Cada sensor, como hay 3 sensores de los que hemos realizado en el CIMI, eh, tiene 2 canales, ¿no? En X y en Y. Entonces, por cada sensor hay 3, ¿no? Hay 2, disculpen. Entonces, en total hay 6. Hay 6 gráficas, ¿no? Es por eso. Entonces, como que cada canal le corresponde a cada gráfica. Y anteriormente teníamos lo que es eso, ¿no? Aquí solamente mostramos 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá hay más gráficas, ¿no? Y mostramos solamente, me parece, las 4 de arriba, ¿no? Y por son 2 canales, entonces en total son 8, ¿no? Muy bien. Eh, ya. Bueno, aquí tenemos el mismo ensayo, y pero en la parte derecha ya tenemos el video cuando hemos, eh, hemos hecho entrar en resonancia el espécimen para ver su primer modo, ¿no? Entonces le hemos acercado a una hemos, bueno, hemos colocado en el hexápodo esta máquina para hacer vibrar una señal que tenía una frecuencia de 4 Hz, 3.9 Hz aproximadamente, ¿no? Y pues aquí tenemos el resultado. Entonces vemos que es como de manera diagonal su forma de vibrar. Y cuando hemos procesado esos datos que le mostré anteriormente, esas gráficas, obtuvimos las formas modales, ¿no? Y aquí se puede ver la forma modal su forma fundamental o la primera forma modal, ¿no? Que le corresponde a esta que está en la derecha, ¿no? Entonces eso es lo que quería mostrar aquí. De ahí tuvimos miedo de que se caiga más que el espécimen, los sensores, ¿no? Por eso que ahí tratamos de agarrarlo, ¿no? Sin embargo, los equipos del CIMIT tienen botones de alerta por si es que algo falla, pues inmediatamente se detiene todo. Eh, muy bien. Y esto ya es aplicación del análisis modelo operacional a una estructura real, ¿no? Eh, bueno, este es el paraboleo de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería. Y aquí es donde vamos a hacer la aplicación del análisis modelo operacional, pero ya en un caso real, ¿no? Me han escrito al chat, me parece. Ya, sí, miren. Me preguntan en qué afecta colocar los sensores en los niveles, ¿no? Para calcular las frecuencias. Entonces, para eso voy a retroceder.
Eh, Muy bien, si yo tuviese un sensor, por ejemplo, en la base, no podría detectar ni un movimiento en la estructura, ¿no? ¿Por qué? Porque no está colocado en la estructura, valga la redundancia. Pero si coloco, por ejemplo, en el último piso, es donde normalmente se mueve más. Entonces voy a tener un mejor registro, a pesar que tenga un sensor, digamos, de poca calidad, voy a tener un mejor registro y poder estimar lo que es las frecuencias de la estructura, ¿no? Sus modos, sus frecuencias fundamentales de la estructura. Entonces, pero si yo colocase, por ejemplo, en el primer piso, pues podría ser que mi sensor no sea tan sensible para detectar un movimiento pequeño, ¿no? Entonces, tal vez capte la primera frecuencia, pero no la segunda frecuencia de la estructura. Entonces, va a afectar en eso. Mientras más puedo hacer, más puedo medir el movimiento, entonces va a ser mejor, ¿no? Aquí pues no se va a poder ver mucho, ¿no? Bien, ahora sí continuaré. Este es el paraboloide y se colocaron pues unos 4 sensores, ¿no? Eh, Esta estructura ya tiene varios años, más de 60 años, lo que tengo entendido. Y pues colocamos sensores en las zonas donde vibran más, ¿no? En este punto, en este otro punto y en este otro extremo y en la zona central, ¿no? Colocamos esos 4 sensores y vemos luego la respuesta de la estructura, ¿no? Claro que fue todo, con todo un equipo de trabajo eh, y, y ahí podemos ver todos bueno, trabajando con arnés y aquí es donde se colocaron los sensores, ¿no? Sensor aquí, sensor acá y sensor por el otro lado, 3 y uno arriba, 4 sensores en total, ¿no? Eh, Bien, para poder hacer posteriormente procesarlos. Eh, Bien, esta es la gráfica que obtuvimos. Como podrán ver, se ven algunos picos, pero no es tan amigable como la gráfica que le había mostrado anteriormente, ya que estos son vibraciones, pero vibraciones ambientales. O sea, no había un sismo que mueva toda la estructura. Entonces, fue de vibraciones ambientales. Ok. Hemos hecho varias mediciones. En este caso, un total de 9 mediciones. Y en primer lugar hemos medido así en condiciones normales. Y luego saltando en uno de los extremos, claro, con seguridad, con arneses. eh, y así un total de 9 mediciones induciéndole vibración. Eh, y una de las vibraciones, pues, es uno de los resultados de las señales que se obtuvo es este, ¿no? Se procesó las señales y se obtuvo esta gráfica, ¿no? Entonces aquí también todavía solo quiero que entiendan los picos y por ahí pueden ver, ¿no? Aquí hay un pico. Entonces veo en esta gráfica y veo que es de 2.5 tal vez, ¿no? Hertz. Y aquí hay otro pico que no se nota muy bien. Aquí hay otro pico. Y así, en total hay varios picos. Y si queremos ver todas las frecuencias, pues eh, estimadas son estas, ¿no? Eran 2.8, disculpen, 2.8 Hz por aquí. 3.13, 4.65. El 5 sí se nota muy bien ese modo, por acá. Y, y bueno, y también 7.91, ¿no? Que está por acá. Entonces, esos son los picos de los modos que se ha detectado en todas las mediciones. Aquí se ve algunos modos más, pero en todas las mediciones hemos obtenido esta frecuencia, ¿no? De las 9 mediciones hemos obtenido esta frecuencia, ¿no? A través del análisis modal operacional, ¿no? Claro que no hemos detectado a simple vista porque teníamos que hacer un mayor análisis, ¿no? Para poder analizar, analizamos por tramos, analizamos, por ejemplo, de 1 a 2 Hz y veíamos qué frecuencias se presentan con mayor porcentaje y así, ¿no? Analizando de tramo en tramo hemos visto eso. Esto lo realizamos con Anthony Camarena y Ricardo Quispe.
Con los dos hemos trabajado para hacer el procesamiento de aquí. Y claro, todo el equipo para hacer la medición, ¿no? Ya Anthony va a hacer mostrar su forma modal ya en 3 dimensiones del paraboloide. Aún está desarrollándolo, ¿no? Pero por ahora ya tenemos las frecuencias, ¿no? Es parte de su tesis, ¿no? Entonces, aquí me hacen unas preguntas. Ya acá me dice, ingeniero, buenas, ¿a qué se debe el nombre operacional o estado de análisis humano? Ok, se debe a que este análisis se hace cuando se mide una estructura en su estado de operación, ¿no? O sea, no es necesidad de que haya un sismo, ¿no? Es básicamente con las vibraciones ambientales, ¿no? Y es lo que les había comentado, ¿no? Se hizo una medición aquí también o sea, sin ningún movimiento, ¿no? Y luego para poder estar más certeros en nuestros resultados hemos inducido movimiento, ¿no? Cada grado de libertad, aquí me pregunta, cada frecuencia eh, de un piso es un modo de vibración, cada frecuencia en piso. Bueno, eh, si tenemos una estructura que solamente se mueve en un sentido, tendría un grado de libertad, ¿no? Si ella es 2 dimensional, una estructura solamente de un piso, es 2 dimensional que se mueve en X y en Y, que es algo más real, y serían 2 grados de libertad. Y si nos complicamos un poco más, esa estructura también puede rotar. Entonces, en realidad, por cada piso hay 3 grados de libertad. Y habría tres frecuencias, ¿no? Por cada grado de libertad se debe de calcular una forma de vibrar o una frecuencia. Muy bien. Eh, Aquí me pregunta cuál es la dirección de análisis, ¿no? Para lo que es el tratamiento de señales, hemos tomado con respecto al norte la posición de cada sensor y también su usamiento, ¿no? Y nos hemos guiado con respecto al norte para tenerlo como dato, ¿no? Y con eso vamos a mostrarlo ya en 3 dimensiones cuando Anthony también procese un poco eso y grafique en 3 dimensiones toda su forma de vibrar, ¿no? Pero nos guiamos con el norte, ¿no? Para lo que son las señales. Ya en SAP se utilizó también unas direcciones locales de este paraboloide, ¿no? Pero en el registro de señales básicamente fueron con respecto al norte, ¿no? Muy bien, ahí me hacían otra pregunta más. Era sobre cuando se captura un registro sísmico, ¿se debería capturar en la dirección X, X y Y al mismo tiempo? Cuando se captura un registro sísmico. Eh, Como le digo, en este caso, por la complejidad de la estructura, tuvimos que medir los ángulos, ¿no? Y, y capturamos las 3 direcciones, en X, Y y Z, ¿no? Normalmente casi todos los sensores así sofisticados tienen para esas 3 direcciones, ¿no? Eh, y bueno, capturamos los tres y los tres son las 3 señales, 3 canales o 3 direcciones son las que procesamos, ¿no? Sí, básicamente sí, ¿no? Ahora bien, dependiendo si es que uno quiere hacer un análisis ya en SAP, por ejemplo, normalmente aplican 2 direcciones y la tercera dirección en Z pues no lo toma mucha importancia por el hecho de que considera que la estructura está empotrada, ¿no? A menos que consideremos que no está empotrada, ¿no? Ahí ya varía, ¿no? Y claro, es al mismo tiempo, el sensor registra al mismo tiempo las 3 direcciones, ¿no? En X, Y y Z, ¿no? Muy bien. Eh, bueno, ya en la clase número 5 les hablaré un poco más sobre tratamiento de imágenes para, por ejemplo, estimar grietas y otra aplicación más en ingeniería. Por ejemplo, esta es una imagen, ¿no? de un muro ensayado en el SISMIT y, y pues aquí podemos ver que está, bueno, agrietado y lo que se hace básicamente es con un color delimitarlo, ¿no? Entonces, eh, esto es básicamente reconociendo solamente las grietas de una manera bien sencilla con un lenguaje, bueno, codificando solamente unas 20 líneas me parece,
nos sale la identificación de todos estos puntos, ¿no? Que son, la mayoría de ellos son grietas, ¿no? Eh, Muy bien. Y esto pues lo podemos pasar acá, por ejemplo, si queremos ser más detallado, hacerlo más detallado, lo pasamos acá, ¿no? A CAD, que es lo que manejamos todo, ¿no? Esta es una imagen de repente que no se ve bien, pero ya en CAD se va a ver mucho mejor, ¿no? Eh, y eso ya lo explicaré en la clase número 5 sobre cómo es una imagen, porque una imagen es como una matriz eh, donde, donde el elemento A sub 1 es un píxel y ese píxel tiene información de tres valores, ¿no? Básicamente RGB, ¿no? De color rojo, verde y azul. Y cada uno de esos tiene tres informaciones, ¿no? El RGB, y pues a cada uno de esos, a cada una de esa información le corresponde un número, ¿no? Entonces, una imagen simplemente es una matriz con píxeles y donde cada píxel pues tiene tres números, ¿no? Eso es básicamente una imagen y es lo que vemos, ¿no? Claro que es en el formato de RGB, hay otros tipos de formatos de imágenes que se complican un poco más, pero esa es una imagen, ¿no? Y eso lo voy a hablar un poco más en la clase 5. Ya por la clase 6 vamos a ver detección de objetos y esto pues ayuda un poco para lo que es la parte de por ejemplo, detectar rostros, también detectar, bueno, nosotros nos sirve en ingeniería estructural para detectar, por ejemplo, una edificación o un espécimen, tengo un punto o una señal que me diferente a toda la estructura para que yo pueda monitorear, ¿no? Entonces, aplicando la librería OpenCV eh, a esta imagen, yo puedo editar todos los objetos que se parecen a eso, ¿no? Y aquí podemos ver en la parte derecha que aplicando OpenCV, pues puede ver que había un punto marcado aquí, otro por acá y otro por acá, ¿no? Entonces, si ya puedo identificar, entonces yo puedo también ver cómo se mueve la estructura, ¿no? En cada instante, en cada frame de un video, en cada imagen de un video, porque un video al final y al cabo es un conjunto de imágenes, en cada imagen puedo identificar la posición del objeto que quiero rastrear y pues ver cómo es su movimiento, ¿no? Ya no necesariamente con un gestor, sino con una cámara simple y llanamente, ¿no? Entonces es otra forma de hacer monitoreo aplicando la librería OpenCV de Python. Y aquí lo que les quiero mostrar es algo muy importante que haya encontrado. Es una herramienta que utiliza un método que es el método de Face Based Video Motion Processing. Y es básicamente la amplificación de un movimiento, ¿no? Esto lo realicé con Python y te voy a mostrarles para que vean. El de la izquierda es, digamos, el video real y el de la derecha es amplificado, ¿no? Ya ves haciendo un tratamiento a cada una de las imágenes del video. Y se ve pues que realmente esa estructura está en movimiento, ¿no? A pesar que nosotros a simple vista no podamos verlo, está en movimiento. Entonces, este tipo de visualización también se puede hacer mediante un procesamiento en Python. Pero tengo que decirles que pues duraron unas 2, 3 horas, me parece, para poder hacer simplemente este video de la parte derecha, y a pesar de que tiene baja calidad, ¿no? Eh, pero hay herramientas que les voy a mostrar más adelante que permiten hacerlo de manera más rápida, ¿no? Y aquí podemos ver la forma de vibrar de un objeto, ¿no? Tranquilamente viendo esto puedo yo estimar su periodo de vibración de esa grúa, ¿no? Viendo un video, claro que el de la izquierda no, sino el de la derecha, ¿no? Procesando, ¿no? Entonces podemos ver cómo vibra una estructura y con eso ver si es que no hay ningún problema, ¿no? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, por aquí uno de estos elementos, una de estas diagonales de la grúa, pues no sé, falla, ¿no? Entonces podría hacer que esto aquí cambie su forma de vibrar, ¿no? Sea un poco más rápida su forma de vibrar. Entonces, eso se puede ver con este tipo de herramientas, ¿no? Propiedades de la estructura que normalmente uno no puede ver, ¿no? Muy bien.
Bueno, luego también pude ver los efectos de vibración. eh, los efectos de vibración debido al viento. Quisiera que observen aquí, bueno, esta es mi ventana básicamente. Eh, Estas líneas que pueden ver acá eh, son, bueno, de los cables de luz entre postes. Y en la derecha, en esta parte, vemos ya el video tratado, ¿no? Van a ver cómo se mueven realmente estos cables de manera amplificada. Y también cómo es que se mueve la ventana, porque hay viento que entra por esta ranura de mi ventana, ¿no? Y quisiera que observen esta parte de aquí, cómo es que vibra, ¿no? Sí, observen esta parte de acá, también esta parte de acá. No vayan a pensar que un video es así normal y el otro que le he movido, ¿no? Es realmente el mismo video, pero amplificado, ¿no? Entonces ahí se ven los efectos del viento, tanto que hace que se mueva estos cables y también que se mueva mi ventana, ¿no? Y aquí me preguntan, Martí me dice, ¿qué especificaciones debería tener mi PC para poder correr los programas para el análisis y tratamiento de imágenes? ¿Necesita ser un equipo potente? Eh, Cuando uno lee una imagen, bueno, no nosotros, ¿no? Sino cuando uno lee la imagen a través de la computadora, del lenguaje de programación, almacena bastante información en su memoria, ¿no? Entonces, como son varias imágenes, va a necesitar bastante memoria. Entonces, lo que se recomienda es que tenga más de 32 gigabytes de memoria eh, para procesar estos videos en Python. Yo hasta ahorita he procesado en Python. De repente hay otras herramientas más que fueron mejorando esta técnica, que yo he utilizado solamente en Python, ¿no? De repente hay hecho en Fortran que tiene bastante eficiencia, ¿no? Y solamente necesitan menos de 32 gigabytes de RAM. Eh, pero pero en mi caso, pues yo necesité bastante memoria, más de 32 gigabytes porque está en Python. Y aparte también sus procesadores, ¿no? Los procesadores pues son los CPUs de una computadora, ¿no? Una laptop más o menos tiene 4 CPUs. Entonces cada CPU es como un cerebro que va trabajando. Entonces como que tiene 4 cerebros. La imagen que les mostré fue procesada en una computadora de 32 gigabytes de RAM. Eh, el video que les mostré fue procesado por una máquina de 32 gigabytes y con 40 núcleos que son 20 procesadores, ¿no? Entonces sí debe ser potente. Si es que uno quiere programar en Python, como le digo, yo solamente he visto la parte de Python, ¿no? De repente hay lenguajes que han hecho este método con, con una mejor eficiencia, ¿no? Muy bien. Eh, y aquí vamos a ver otro video. Claro, ¿no? Tiene que ser una buena computadora para poder soportar estos programas, ¿no? Muy bien. Ok, ahora vamos a ver. Esta es una aplicación. Yo les recomendaría que vayan a esta página bueno, después de esta pequeña charla, a esta página y aquí es donde yo pude procesar esta imagen, este video que era con mayor resolución, ¿no? Y yo creo que ahí tienen bastantes procesadores, ese servicio cuenta con bastantes procesadores para poder hacer el cómputo, ¿no? Y hace esto, ¿no? Hace lo que les mencioné en este método, ¿no? Entonces ahí les invito para que vayan a esa página y bueno, ustedes mismos hagan sus videos si gustan. Y aquí quería resaltar algo, ¿no? En la izquierda es el sismo, como le mencioné, de 10 gals, más o menos de 10 centímetros por segundo al cuadrado, que no se mueve tanto, pero en la derecha es el amplificado, ¿no? Y quiero que vean la diferencia.
Ahí está, ¿no? Entonces, vemos que es el mismo video, pero el de la derecha se está moviendo mucho más, ¿no? El de la izquierda, pues, no se mueve casi nada, ¿no? Sí, no se mueve nada. Ese trabajo lo hemos realizado también ahí en el CIMI junto con Ricardo, hemos hecho varios programas también, códigos en Python. Y yo, Ricardo, Jairo. Entonces, eso es lo que, aún lo que estoy viendo, ¿no? Cómo procesar este video con mejor resolución. Pero cualquier cosa pueden ir a esta página también que brinda ese servicio, ¿no? Muy bien, entonces no sé si tengan algunas preguntas para realizarlo en los comentarios y ya pues yo estaría comentándolos y después de eso estaríamos empezando con Python. No sé si ya todos pudieron instalar Python en su laptop, o al menos, bueno, si es que no lo están con su computadora, pues eh, podríamos seguir. Claro, y yo le voy a dar bastante bibliografía justo siguiendo con esto. Eh, Había una página que había encontrado, creo que sí lo tengo aquí apuntado. Eh, yo les voy a pasar esa página para que ustedes puedan practicar un poco de Python. Eh, entonces, más me recordar para mandarles esa página eh, de Python para que ustedes practican por su cuenta, ¿no? Pero también voy a mostrarle ahorita en esta presentación. Tenemos todavía casi 30 minutos para hacer algo básico de Python, ¿no? Eh, ya. Sí, el primer modo de la estructura es diagonal. ¿Por qué? Porque en la base del chapo de la máquina que hizo vibrar hemos sometido frecuencias en los dos sentidos, ¿no? En X y en Y. Y, y hemos visto que su primera forma de vibrar no es tanto diagonal, es un poco diagonal, pero más tirando para Y, ¿no? Un poco más tirando para Y. Y el otro modo que también hemos visto, bueno, no les presenté, es en X, pero también un poco diagonal. Entonces ahí vemos que a pesar que la estructura parece regular, realmente su modo es un poco diagonal, ¿no? Pero lo que, si fuese teóricamente, lo que debería salir es en X y luego en Y, ¿no? Como se ve en los programas del cómputo, ¿no? Pero como es un espécimen real, no es algo así eh, como, como un programa de cómputo que es, digamos, teórico, entonces se ve así el modo, ¿no? Algo real. Ok, Arduino también me están pidiendo por ahí. Entonces voy a apuntar por acá para pasarles de Python y de Arduino. Muy bien, entonces esos dos voy a ver una página para poder mandarle y ya. Pero básicamente le voy a mandar así los primeros comandos que deben saber, ¿está bien? Muy bien, entonces ya terminando con esto, me piden también algunos libros de referencia. Yo les voy a compartir, bueno, en Drive a todos sus correos que lo ha recopilado Gades, me parece. Y le voy a compartir una carpeta donde van a haber referencias para cada clase, ¿no? Para cada clase. Y también todo lo que realicen, ¿no? Que más hacen otra pregunta. ¿De qué manera se podría introducir un sismo programado en Python a un modelo escalado físicamente? ¿Qué herramientas e instrumentos se necesitan para que puedan ser compatibles? Para hacer correr este sismo en el modelo. ¿Y de qué manera se puede evaluar la respuesta de este? Por favor, gracias. A ver, me dices introducir un sismo programado en Python a un modelo escalado físicamente, ¿no? Eh, o sea, te estás refiriendo ya a- a ensayos reales, ¿no? A tamaño escala, ¿no? El CIMIT hace así ensayos a tamaño escala y hay métodos para poder escalar, ¿no? Porque uno no puede meter un sismo real o de repente una estructura que es más pequeña, ¿no? Sino que también tiene que hacer ese escalamiento, ¿no? Y hay métodos, ¿no? Me parece hay uno que es el método de Buckingham. Hay varios métodos para hacer ese escalamiento, ¿no?
Y ahí me dice qué instrumentos necesita para que se puedan ser compatibles para hacer correr este Sigma en el modelo, ¿no? ¿A qué modelo te refieres? ¿Modelo en SAP? No entiendo muy bien. Eh, ¿Y de qué manera se puede evaluar la respuesta de este, no? Ok, instrumentos se pueden... a ver, me estás preguntando entonces sobre los instrumentos que se necesitan. Ya, entonces los instrumentos principales pues son los sensores. Eh, Luego tener un switch que recopile la información de todos los sensores. Luego, claro que cada uno debe estar alimentado con un flujo eléctrico. Eh, y luego una computadora que mande la señal a la máquina, al Exapo en este caso, para hacer vibrar la estructura, ¿no? Y también una laptop que esté conectada al mismo switch para poder recopilar los datos de los sensores, ¿no? La frecuencia es fundamental, es la menor frecuencia o el de mayor periodo, ¿no? Entonces, siempre la menor frecuencia sería la fundamental porque es la primera, ¿no? Ahora, hay ocasiones en las que no se puede identificar bien, como que se ve que hay tres picos en una misma frecuencia, ¿no? Entonces, ahí se hace un análisis, digamos, por tramos, y eso es un poco más sofisticado que estamos realizando en el CIGNIT, ¿no? Es con eso justo con lo que hemos detectado los modos en el paraboloide. Claro, con Python puedes escalar sismos. Acá me hacen otra pregunta si es que permite, con Python se puede escalar sismos. Claro, se puede escalar. Eh, Muy bien, entonces creo que ya he respondido algunas de sus preguntas. Muy bien. Eh, ok, ahora sí voy a hacer algo de Python antes de que termine. Solamente tengo menos de 30 minutos. Entonces empezaré creando un documento eh, TXT. Una manera muy rápida y sencilla de crear un archivo en Python es colocar, por ejemplo, en este caso pondré comandos básicos eh, y simplemente se cambia esta extensión, ¿no? Py.py. Es algo sencillo, una manera bien sencilla de hacerlo, siempre y cuando pues se muestran las extensiones, ¿no? Para ellos tienen que habilitarlo, me parece, en vistas, extensiones de nombre de archivo, ¿no? Está activado, ¿no? Para que se pueda ver. Eh, ya creo un archivo en Python que está en blanco y lo voy a editar con, bueno, el IDL 3.7, ¿no? Que es el que viene instalado por defecto cuando uno se instala de la página que les mandé de Python, ¿no? Hay otros entornos que hay para poder editar, pero yo trabajo con el IDL, que es el más básico y más sencillo, bueno, de mi punto de vista, ¿no? Y bueno, quisiera primero empezar con las importaciones de librerías. Una librería que vamos a utilizar mucho es una librería para manejar matrices, es es NumPy. Entonces importamos NumPy y sucede que si importamos NumPy vamos a llamar un montón de veces a NumPy, ¿no? Entonces para poder escribir NumPy de manera abreviada podemos importar como, que es as np, ¿no? Ok, me han hecho una pregunta más, me parece. Exactamente, ¿no? Aquí me dice, ¿no? Clemente me dice si cada pico que capturó de parabólico sería un modo de vibración. Sería, pero hemos identificado en un pico que habían realmente en ese tramo del pico, habían dos modos, ¿no? Entonces, tenemos que hacer un procesamiento todavía por nivel de tramos para poder identificarlo. Entonces, no necesariamente cada pico es un modo, ¿no? Sería mejor hacer este análisis por tramo. Ahora, si es que la estructura se comporta muy bien o se ve exactamente esos picos, entonces ya podemos ver que sí serían esos modos, ¿no?
pero sería mejor hacer ese análisis por tramos que le menciono, ¿no? Porque en un pico pueden haber varios modos. Muy bien. Entonces, este es claro, puede tener el Spider. Aquí me dice que tienen Spider, Anaconda. Claro, claro, puede. ¿No? O sea, si ustedes trabajan con eso mismo, pues es lo mismo, solamente que, que yo estoy trabajando con Ideally, ¿no? Que es similar, ¿no? Es muy similar. Muy bien. Entonces, eh, voy a importar esta librería que es NumPy. eh, y voy a importar otras librerías más, ¿no? Para que vean ejemplos, ¿no? Por ejemplo, import sys. Esta es una librería para trabajar en el sistema. Y este es para trabajar en el sistema operativo. Y aquí es otra librería. Entonces, aquí quiero que muestren aquí quiero mostrar que ustedes pueden importar varias librerías en una sola línea, ¿no? O sea, es bien simple, ¿no? Y así importa la librería, ¿no? Se entiende que estás importando, ya, a diferencia de otros lenguajes, ¿no? Y algo que utilizo bastante para poder plotear es matplotlib. Entonces importo matplotlib.pyplot como PLT, ¿no? Entonces esa librería está importando, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa si de repente no tengo una de esas librerías? ¿No? Si no tengo alguna de esas librerías, puedo desinstalarlo. Puedo instalarlo. ¿Cómo? Primero tengo que saber dónde lo he instalado. Lo único que tienes que saber es dónde fue instalado. Entonces, eh, van, bueno, yo tengo aquí un acceso directo en mi escritorio. eh, y, a ver, bueno, este es el acceso directo. Y aquí tengo yo pues, donde lo he instalado, ¿no? Entonces, lo único que tienen que saber es eso y tienen que abrir su CMD para poder instalar la librería. Eh, abren su CMD y aquí pues colocan, se ubican en esa librería. Eh, entonces yo le pongo cambiar directorio, que es change direct, y lo pego, ¿no? La dirección. Y ya estoy en esta librería. En caso en que estén en otro disco, no sea el C, simplemente tienen que darle D dos puntos si están en el D, o F dos puntos si es que están en el F, y darle Enter, ¿no? Por ejemplo, voy a irme al disco D ahorita. Ya estoy en el disco D, ¿no? Pero yo quiero estar en el disco C, entonces coloco así y cambio el directorio. Ahí está, ya estoy ahí. Ya estoy ahí. Muy bien. Entonces aquí tengo que ir a la carpeta scripts, cd scripts, y aquí pues instalan, ¿no? Pip install, por ejemplo, codecs. Le doy enter, ¿no? Entonces ahí va a estar instalando la librería codecs. Este es el instalador de librerías, pero no existe esa librería codecs, ¿no? Realmente he puesto cualquier palabra, pero ustedes pueden colocar ahí cualquier librería que ustedes quieran. Buscan en internet cómo se instala la librería, no sé, pandas. Entonces ponen pip, seguro les va a aparecer, ¿no? Pip install pandas, ¿no? Y, y ahí va a instalar. ¿Me escuchan bien?
Uy, ya. A ver. ¿Sí? ¿Me escuchan? Ahora sí, ya. Disculpen, tengo problemas con el audio. Y ahora sí me dicen, ¿no? Ya, todo lo voy a tratar que esté en una compartida y, bueno, lo voy a subir, ¿no? Poco a poco, ¿no? Voy a estar subiendo todo el material que se realice. Pucha, me dicen que se cruza el audio. Ya. Me avisan si es que no me escuchan, ¿ya? Para poder continuar. Ya. Entonces, como ya está instalado Pandas, ya pues no me pide. Me dice que ya está satisfecho eso, ¿no? Requirement already satisfied. Ya está satisfecho. Entonces, así pueden ir instalando, ¿no? En este caso yo ya tengo instalado las librerías que voy a utilizar. Pero si tuviesen un problema de que no hay esa librería, pues pueden hacerlo así. Entonces empecemos con los comandos básicos. Bueno, primero las operaciones. Eh, por ejemplo, poner simplemente 3 más 5, ¿cuánto es? Ah, y corro, ¿no? Con F5 se corre, ¿no? Matplotlib.pyplot. Acá me confundí, es pyplot. Matplotlib.pyplot. ¿Sí? No existe, ¿no? Eh, ahora sí. Y ya, ¿no? Entonces ya corrió el programa y si pongo A, ¿cuánto vale? A vale 8, ¿no? En Python vale lo que son las mayúsculas y minúsculas, son diferentes variables. Por ejemplo, 2 por 6, ¿no? ¿Cuánto es? Pondré por aquí b igual a 2 al cuadrado. Al cuadrado se pone con dos símbolos por eh, y al cualquier número, no necesariamente al cuadrado, puede ser al cubo. Y pues para poder dividir, pues podría colocar 2.6 entre 3.5, ¿no? Ya, entonces corre esto aquí con F5, ya uno de los comandos que se utiliza es comandos rápidos o teclas rápidas es el F5 para correr rápidamente. Le damos OK. Y corrió, pues, ¿no? A vale 8, A mayúscula vale 12, B 8 y B 2. 0 punto, todo ese número, ¿no? Muy bien. Y si se dan cuenta, simplemente he hecho esto y no he definido la variable. Es algo bien simple, ¿no? No me he tomado el trabajo de asignarle un tamaño de espacio a cada variable, ¿no? He hecho así de manera bien sencilla. Ustedes también pueden hacerlo, hacer aquí, hacer líneas de comando, pero básicamente una línea les permite hacer nada, ¿no? En cambio, este aquí es el archivo en Python, que donde uno puede hacer todo lo que uno quiere, ¿no? Aquí, por ejemplo, voy a colocar 7 porcentaje 3, ¿no? Es el resto que obtengo de dividir 7 entre 3, ¿no? Eso es algo también importante para tenerlo en cuenta. Y luego tenemos, por ejemplo, cómo convertir un número a float, ¿no? Si yo tengo un número entero, por ejemplo, x igual a 37, y quiero convertirlo a float, x, esto vamos a hacer y. Entonces ya y es un ya no es entero, ¿no? Sino que es un decimal, ¿no? Entonces eso es lo que hace float. Igual, si es que yo quiero convertir que y sea, pues, ya no sea float, sino que sea entero. Disculpen, cadena, ¿no? Que es string. Eh, str, disculpen. Eh, entonces y ya se vuelve un texto que es 37, pues, ¿no?
Entonces, esto aquí también puede ser, por ejemplo, allí, que era un texto, ahora puedo convertirle a un XX, que será un entero, ¿no? Entonces, XX es 37 como entero, ¿no? Entonces, de manera bien fácil puedo estar cambiando qué tipo de variables cada uno, ¿no? Recuerden que solamente existen tres fundamentales, ¿no? Estos son los tres fundamentales que hay en Python. Float, es cadena, que es string, y, y entero, ¿no? Muy bien. Ok, entonces ahora quisiera mencionarles algunas herramientas que son eh, útiles. Por ejemplo, el Alt3, ¿no? Digamos que yo estoy aquí eh, programando y quiero hacer un comentario, ¿no? O quiero que de repente esto ya no valga, pongo entonces Alt3, ¿no? Y cuando corro, eh, pues A ya no tiene valor, ¿no? No está definido. Acá me dicen, a ver, no me parece los valores de las variables automáticamente, solo cuando le doy print aparecen. Crear una carpeta txt y cambiarlo a Python, ¿cierto? Lo que les comenté para que creen una carpeta, no carpeta, no, un documento tipo txt y luego cambiarlo a .py es algo bien sencillo para crear un documento en Python. Eh, Ustedes también pueden hacer de otra manera, ¿no? Hay varias maneras, pero la más sencilla es la que les he mostrado, bueno, creo yo que es la más sencilla. También pueden ir a IDL, Python 3.7 y le va a abrir una ventana tipo shell, ¿no? Este es un shell, es justo donde se ejecutan todos los comandos. Y aquí pueden crear nuevo archivo, ¿no? Y luego este archivo que escriban, pues pueden guardarlo como ustedes quieran, ¿no? Save as. Y ahí recién ya está la extensión .py, ¿no? Entonces, yo opto mejor por el otro, que es más sencillo. Pero pueden hacerlo como ustedes quieran, ¿no? De todas maneras, voy a pasarle un link para que vean diversas maneras de utilizar los primeros comandos de Python. Y para imprimir también me dicen, ¿no? Eh, claro, otra manera es ponerlo así, print, ¿no? Print, por ejemplo, B, ¿no? Y ya está. Ahí me aparece el valor 8, ¿no? Para poder ver las variables, ¿no? Les comentaba de justo cómo comentar en Python para que esto ya no valga, ¿no? Entonces, si ustedes quieren descomentar, eh, ponen al 4 y se descomenta, ¿no? Al 3 y al 4. Comentar y descomentar. Y esto es importante porque a veces nosotros hacemos una función o unos códigos y luego vemos que hemos hecho algo mal, ¿no? Y así que empezamos a hacerlo, seguimos y queremos comentar lo que hemos hecho mal y solamente que tome en cuenta lo que hemos hecho bien, entonces simplemente lo comentamos, ¿no? O a veces ploteamos y tenemos unas líneas para plotear, pero a veces el hecho de que plotee pues hace que te aparezcan imágenes a cada rato y lo comento con al 3 o al 4, ¿no? Para mí son comandos bien importantes o atajos bien importantes, ¿no? Está bien, es el CMD, me preguntan qué es el... eh, sí, para entrar al CMD ponen Windows, CMD, y donde dice símbolo de sistema, ahí hacen lo que les había comentado, ¿no? Se ubican a la carpeta y pues ahí ponen pip, espacio, install y la librería que ustedes quieran, ¿no? Eso es para instalar librerías que necesiten, ¿no? Adicionales a las librerías por defecto que vienen en Python. De todas maneras, esto aquí va a estar grabado y voy a tratar de compartírselo por correo para que ustedes puedan ver, ¿no? Todo lo que he hecho y ustedes también practiquen, ¿no? Muy bien.
para poder reiniciar, imaginemos que he corrido esto y, y pues para poder reiniciar digamos que he corrido y está así constantemente, no termina el programa. Entonces ya ha pasado 1 hora, 2 horas y quiero cancelar. Entonces, una manera de poder reiniciar es Control Shift F6, ¿no? Aquí donde se ejecutan los comandos en el shell, bueno, coloco Control Shift F6 y se reinició, ¿no? Dice restart. Entonces se reinicia todo, ¿no? Otra manera, si es que no funciona esto, es el Control Q, donde realmente cierra el programa, cierra lo que se ha ejecutado, ¿no? Y pone en sí, ¿no? Yo le voy a cancelar para continuar. Entonces esos son los comandos para mí que son los más importantes, ¿no? De ahí tenemos, por ejemplo, el if, el for y así varios comandos, ¿no? Entonces, creo que me he pasado de tiempo. Eh, ya en la siguiente clase vamos a ver más sobre los bucles, codificar y decodificar textos, un poco de funciones y, y cómo correr programas, ¿no? Entonces, eso vamos a ver en la siguiente clase de manera rápida, va a ser así bien concisa y comenzaré con el segundo tema, ¿no? A ver. Sí, bueno, todo lo que esté realizando aquí va a estar compartido. Me preguntan si va a estar compartido así. Va a estar compartido en los correos. Eh, el video voy a consultar para compartirlo con el grupo AES. Aún no aún tengo que ver eso. Pero los materiales que acá utilice sí, pues, ¿no? Les estaré mandando un correo indicándole algunas referencias que tienen que leer también, que se van a encontrar en la compartida en Drive, para que ustedes ya se vengan a la siguiente clase con algo más de teoría, que es la que me habían pedido, ¿no? Referencias. Ajá, muy bien. Entonces, claro, claro, o sea, voy a hacer los programas, voy a realizarlo aquí, todo en Python, entonces van a estar viendo, ¿no? Todo lo que esté realizando, qué es lo que hace cada función, cómo plotear, las facilidades que tiene Python para hacer imágenes, videos, todo eso es lo que ustedes van a estar viendo, ¿no? Entonces, todo eso ahí lo que haga, que son los programas que les voy a mostrar, y programas que también he hecho, líneas de código que he hecho, también lo voy a hacer acá y se los voy a compartir, ¿no? Les voy a mostrar toda esa línea de comando, las funciones que utilizo y qué simboliza cada parámetro de la función, ¿no? Sí, me dice Denis para compartir un manual de Python. Voy a buscar una buena referencia para los primeros comandos de Python y me pidieron también Arduino. Entonces voy a buscar una buena referencia y se los mando por correo, ¿no? Explicándole muy bien qué vamos a hacer en la siguiente clase, ¿no? Sí, hay librerías que están incluidas por defecto, ¿no? Que es el sys, el host y me parece que NumPy, ¿no? En caso en que no esté incluido NumPy, entonces hacen el procedimiento que les dije con el pip, ¿no? Eh, y hay librerías por defecto que sí, pues, ¿no? Que sí están. El Matplotlib me parece que sí está, pero en todo caso instalan pip install Matplotlib y se lo instalan rápidamente, ¿no? Cabe resaltar que para instalar necesitan estar conectados a internet porque el pip lo que hace es eh, descarga de una página y luego lo instala al Python, ¿no? Lo más probable, Benjamín me pregunta cuándo va a ser la próxima, ¿no? Lo más probable va a ser la siguiente semana a la misma hora. Y bueno, si todos han dejado su correo, pues le voy a mandar por correo todas las indicaciones y la carpeta compartida para que vean lo que bueno, hemos realizado, que es poco hasta ahorita, pero en esa carpeta compartida va a estar todo lo que realizaremos, ¿no? Claro, yo les voy a mandar por correo y nos podríamos comunicar por correo. Y ahí le voy a estar indicando todo lo que les estoy comentando ahorita, ¿no?
Mediante el correo podríamos estar conversando ampliamente. Por el correo, ¿no? Yo mismo voy a mandarles un correo, por ahí vamos a estar hablando y me pueden comentar cualquier inquietud que tengan, ¿no? Aquí ya me preguntan por el ploteo, ya. Sí, para el ploteo hay una infinidad de, de parámetros que se puede dar, grosor de línea, eh, también se puede dar que sea transparente algunos gráficos, tipo de línea, si es dashed, interlineado o punteado. Se puede dar bastantes parámetros también a la cuadrícula, a qué tamaño. Pero también se puede plantear de manera bien sencilla en Python. Entonces ya va a depender cómo es que uno quiera llegar, ¿no? Sí, ahí me piden referencias, ¿no? Entonces sí, yo les voy a mandar bastantes referencias. Entonces estén atentos a sus correos. Y bueno, a todos ustedes que me parece que han llenado el formulario, ¿no? Si no han llenado el formulario, pues sería bueno llenar y colocar ahí eh, su correo, ¿no? Para poder mandarles. Que me dicen que bueno, lo más probable es que la siguiente reunión sea a esta misma hora, la siguiente semana, pero de todas maneras van a estar confirmándolo en la página de Facebook, ¿no? Del GAES. Del GAES, ajá. Esas consultas sería bueno hacerlo en el grupo, en la página del GAES. Me dicen si es que nos tenemos que inscribir para las clases, ¿no? Yo creo que no, porque ya voy a tener registrados sus correos, pero eso va a depender del grupo GAES, ¿no? De la página. Ah, ya, en la clase que viene, muy bien. ¿Qué tema de Python? Eh, yo les voy a mandar las librerías para que ustedes dominen por correo, ¿sí? Ya mencionándoles algunas librerías, vamos a hacer procesamiento de señales la siguiente clase. Entonces, sería bueno que se instalen en la librería de NumPy, eh, bueno, Matplotlib debe entenderlo, eh, Pandas, sí, Pandas es necesario, y, y SciPy. Todo eso se lo voy a mencionar por correo, no, no se estresen, lo voy a mencionar por correo, ¿sí? Ok, listo. Muchas gracias entonces por haberme escuchado. Espero que tengan una buena tarde y bueno, quédense en casa, bueno, como dice el presidente. Saludos a todos, que les vaya bien.